Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó a un aliado centrista políticamente hablando, François Bayrou, como su primer ministro de Francia. Bayrou es el líder del partido Modem y es el alcalde de la ciudad de Pau, en el suroeste de Francia. También fue ya ministro de Educación. Es un hombre de 73 años de edad y tiene el formidable trabajo de formar un gobierno que sea del gusto y que pueda funcionar con el muy fraccionado Parlamento francés, quien despidió o hizo sacar al antecesor de este nuevo primer ministro, Michel Barnier, en un voto de no confianza el 4 de diciembre, simplemente porque el anterior primer ministro no hizo las cosas de la manera que el fraccionado parlamento quería. Y vamos a ver si esta nueva persona lo puede hacer. Vamos a ver. Porque el problema de fondo no parece ser que lo tuviera o fuera el pasado primer ministro. El problema de fondo está en realidad en el Parlamento. De tal manera que el problema de fondo se sostiene, se mantiene, sigue ahí. Así es que vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, en Damasco, la capital de Siria, miles de personas se manifestaron en la calle para celebrar la caída del anterior líder y dictador Bashar al-Assad. El líder del grupo gobernante actual, el grupo llamado Hayat Tahrir al-Sham, que es un grupo rebelde, fue el que tuvo el papel protagónico, este grupo, de tumbar al dictador. Hizo un llamado al pueblo a que se juntara con estas manifestaciones en celebración. Mientras tanto, en aquella zona, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó la importancia de crear lo que dijo un gobierno interino que sea inclusivo y no sectario en Siria. Esto durante unas negociaciones que ha estado teniendo con aliados en el Medio Oriente. Hay que decir que este grupo, el Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo que tumbó al dictador y que está actualmente funcionando como gobierno interino en Siria, justamente se ha preocupado, a diferencia de cómo era este grupo antes y a diferencia de otros grupos islámicos, se ha preocupado precisamente en ser inclusivo y no sectario, precisamente. Y esto es nuevo y sorpresivo y bienvenido. Pero tan no era así antes que el grupo es considerado terrorista tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea.
pero en esta ocasión están siendo muy cuidadosos en sus comunicaciones y en sus relaciones públicas. Y es de llamar la atención y va a ser muy interesante observarlos. Y después a ver cómo se llevan con el resto de los otros grupos también, porque no son los únicos, ¿verdad? Así es que estaremos viendo eso. Mientras tanto, Israel, con sus ataques de este viernes, mató a más de 30 personas e hirió a otras 50, específicamente en un campo de refugiados en el centro de Gaza que se llama Nuseirat, de acuerdo a lo que informan los oficiales de salud palestinos. Este ataque, según se informa, cayó sobre una oficina de correos en la cual había personas refugiándose. Esto lo reporta concretamente la agencia Reuters. Israel no negó el ataque y sí dijo que lo que estaba haciendo era dirigiéndose a miembros, altos miembros de el yihad islámico palestino. Estos ataques se dan después de que oficiales de Estados Unidos de nuevo estuvieron mencionando sus esperanzas de alcanzar un cese al fuego en la Franja de Gaza. En otra foco de conflicto mundial, o en el mundo, mejor dicho, Rusia lanzó una gran ola de ataques aéreos sobre Ucrania al estar intensificando su campaña para destruir la infraestructura de energía eléctrica ucraniana en este invierno. Estos ataques alcanzaron a la capital de Ucrania, Kiev, durante la hora pico, así como también ciudades en el sur del país y en el oeste. Mientras tanto, fuerzas rusas continuaron progresando avances alrededor de Pokrovsk, que es un centro de logística en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Fíjese esto, fíjese esta diferencia. Rusia, acuérdese cómo está el mapa. Rusia está prácticamente rodeando todo el norte y este de Ucrania, ¿sí? Con este ataque de este viernes, Rusia lanzó ataques aéreos sobre Kiev, que está básicamente en el centro del país, en el centro norte del país, la capital, pero también en ciudades en el sur y también ciudades en el oeste, es decir, en todo el país, ¿sí? Rusia está atacando a todo el país de Ucrania, alrededor de todo el país. Bueno, Ucrania no puede hacer lo mismo. Ucrania no puede hacer lo mismo. Ya recientemente Estados Unidos le dio permiso de usar, y también Alemania, de usar misiles de medio alcance para poder adentrarse un poquito más. Pero no puede hacer lo mismo todavía Ucrania porque no tiene el permiso y no tiene las armas. ¿Sí? Y no tiene las armas porque Europa o la OTAN, bueno, Europa y Estados Unidos no se las quieren dar para no hacer molestar a Rusia. Pero Rusia sí puede hacerlo sobre Ucrania. Y Ucrania no sobre Rusia. Estamos hablando simplemente del mismo tipo de ataques. No pueden. Y aún así, con todo y esto, no se puede decir que Rusia está decididamente ganando la batalla. No se puede decir. Claramente no se puede decir. Claramente no se puede decir. Con todo, mire, esto me hace pensar a mí, me parece que es una cosa lógica, que si Ucrania pudiera luchar al tú por tú con el tipo de ataques similares, con el tipo de armas similares que está usando Rusia, ya Ucrania hubiera ganado la guerra. Claramente. Porque si Rusia ha podido y ha tenido la ventaja de usar elementos de ataque
que Ucrania no puede y aún así Rusia no ha podido ganar la guerra y está tan concentrado y tan invertido y tan ocupado en esta guerra que ha tenido que traer tropas de Corea del Norte de un tercer país, porque ya no le alcanzan las tropas evidentemente, y no pudo defender su gran interés sobre Siria por estar tan concentrado en Ucrania porque le está costando demasiado trabajo, pues hombre, es fácil pensar entonces que Ucrania, si se pudiera defender de la misma manera o de los mismos ataques que Rusia está realizando, ya Ucrania hubiera ganado esa guerra. Me pareciera a mí como que muy lógico poder llegar a esa determinación, francamente. De tal manera que francamente pareciera que esta guerra se puede acabar fácil y rápido, que es lo que todo mundo quiere. ¿Sí me sigue? Realmente esta guerra se puede todavía acabar rápido y fácil, que es lo que todo mundo quiere. Joe Biden quiere, Donald Trump quiere, el presidente de Francia quiere, el presidente de Alemania, el canciller de Alemania quiere, Volodymyr Zelensky quiere y Vladimir Putin también quiere. Pero pareciera claro que la manera, hoy en día, en este momento, la manera más fácil, hay dos maneras muy fáciles, las dos, igual de fáciles para que acabe rápido esta guerra. Una es dejándole de ayudar por completo a Ucrania y que pierda y se acabó, o ayudarla con todo, que pueda pelear de la misma manera que Rusia pueda pelear y también la guerra se acaba bastante pronto. Bastante pronto. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Bien, decir que Nancy Pelosi, una de las más prominentes miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos, quien fuera hasta hace muy poco la vocera de la Casa de Representantes o la líder de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, fue hospitalizada durante una visita parlamentaria a Luxemburgo después de una herida que se dio y que no fue especificada, como que tuvo un accidente, pero no se especificó de qué tipo. Decir que, sin embargo, la información dice que Pelosi, que tiene 84 años de edad, continúa trabajando, sin embargo, no asistirá al resto de los eventos que le exige este viaje oficial, según dijo su oficina. Hay que decir que Pelosi estaba visitando al país junto con otros miembros del Congreso, marcando un aniversario, el 80 aniversario de la batalla del Bulge. Mire, no dije, no, aparentemente no es nada grave, pero tuvieron que hospitalizarla, pero vamos a ver si, no quisieron decirlo, pero no lo dudaría yo tantito, que Nancy Pelosi tiene 84 años y todavía le encanta y le gusta mucho caminar con tacones altos. Eh, entonces, yo creo que no es necesario que termine la idea que estoy teniendo en la cabeza, ¿verdad? Me parece a mí que se trata de una mujer de 84 años que le gusta caminar todavía con tacones altos y que tal vez ya no debería estar caminando con tacones altos y probablemente no lo vaya a hacer más, al menos por un tiempo. Me parece que por ahí va la cosa, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Bien, en este asunto que a mí en lo personal me parece francamente vergonzoso y que creo que a todo el mundo le parece vergonzoso, pero así es como se maneja la política, cuando menos en Estados Unidos, el jefe de OpenAI, de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, Sam Altman, uno de los hombres de más alto perfil en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial en los Estados Unidos y en el mundo en general, según los reportes, donará $1 millón a los eventos de inauguración de Donald Trump. Y así, Sam Altman se
coloca tan solo como el más reciente de una cada vez más creciente lista de titanes de la tecnología que contribuyen, hacen este tipo de donación, a el fondo del presidente electo de los Estados Unidos. Porque resulta que ya Mark Zuckerberg de Meta hizo lo mismo, donó $1 millón, y Amazon de Jeff Bezos también hizo lo mismo, donar $1 millón al fondo de inauguración del presidente electo de los Estados Unidos. Y resulta que las compañías tecnológicas están haciendo esto, esta es la parte que es vergonzosa, por descarada y por burda y por abierta y por obvia, que lo están haciendo para tener esperanzas de contar con el favor del próximo presidente Trump, quien ha estado señalando y amenazando con controlar y poner controles a las grandes empresas tecnológicas, así como para también que no apriete tanto la regulación a la inteligencia artificial. Y esto es vergonzoso, es una vergüenza, es totalmente una vergüenza. Estar dando dinero para comprar favor, literalmente están dando dinero para comprar favor, están comprando un favor, literal, abierta y burdamente. Estoy seguro que en alguna parte del mundo esto tendría que ser ilegal. Esto tendría que ser ilegal. Estar dando dinero, literalmente están dando dinero a quien encabezará los órganos que regulan la operación de estas empresas. Literal, eso es lo que están haciendo. Tendría que ser ilegal. Porque Donald Trump va a ser el jefe último de la Comisión Federal de Competencia y de cualquier otro organismo regulador sobre estas empresas. Bueno, por eso le están dando dinero, punto. Es que por eso le están dando dinero. O sea, no hay ninguna otra razón por la cual le están dando dinero. Entonces, tendría que ser ilegal este asunto. Y sin embargo no lo es. Y me parece que es terrible. Me parece que esto es terrible. Y bueno, Estados Unidos y China, vea, para que vean también estas cosas de la geopolítica y bueno, para que vea usted, Estados Unidos y China acordaron un acuerdo, valga la redundancia, llegaron a un acuerdo por 5 años para renovar su cooperación en investigación científica. Resulta que dentro de toda la bronca, Estados Unidos y China tienen un acuerdo de investigación científica conjunta, cuando se tienen mutuamente bloqueados en este asunto. Hay que decir que hace unos meses, este mismo año, este acuerdo, que ya lleva mucho tiempo entre los dos países, expiró y se dejó expirar por problemas que hubo con propiedad intelectual y de motivos de seguridad nacional. Pero sin embargo ahora ya alcanzaron otra vez ese acuerdo que dejaron expirar, lo volvieron a renovar. Hay que decir que esta renovación, sin embargo, restringe la cooperación en investigación tecnológica relevante que sea crítica y nueva sobre seguridad nacional. Algunos miembros republicanos del partido de Donald Trump alegan que este acuerdo no debió haber sido firmado justo antes de que el presidente nuevo Donald Trump entre al poder. Es decir, están quejándose de que debieron haber esperado a que entrara Donald Trump al poder, porque finalmente quien lo está firmando es el gobierno de Joe Biden.
Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hablando de Donald Trump, hay que decir que este jueves, y aquí se lo informamos, se confirmó que el presidente Donald Trump invitó a su inauguración el 20 de enero, a su toma de posesión, al presidente de China, Xi Jinping. No se sabe todavía si Xi Jinping aceptó la invitación. ¿Quién más está invitado hasta ahora, hasta este momento, a la toma de posesión de Donald Trump? Bueno, solamente se sabe, lo que se sabe, se ha confirmado. Tenemos los que se han confirmado que han invitado, no sabemos, o sea, esta no es toda la lista, solamente sabemos de algunos que sí han confirmado que se han invitado, pero seguramente la lista es más larga que esta. Pero entonces, Xi Jinping de China, Nayib Bukele de El Salvador fue invitado oficialmente, Javier Milei de Argentina fue invitado oficialmente y Giorgia Meloni de Italia fue oficialmente también invitada. Todos esos sabemos que ya fueron invitados. Seguramente habrá más, pero todavía no se informan, todavía no se detallan. Pero estos que le acabo de mencionar ya están invitados. Bien, déjeme informarle que la inflación en los Estados Unidos, que se dio a conocer el dato este jueves, siguió cayendo los precios al consumidor, o sigue disminuyendo, yo creo que es lo más correcto. Los precios al consumidor en los Estados Unidos subieron anual 2,7% en noviembre. Hay que decir que, sin embargo, es un ligero aumento respecto al 2,6% que se registró en octubre, para marcar la tasa anual más alta desde julio de este año, de acuerdo a los números oficiales. Mensualmente los precios subieron por 0,3% en noviembre, después de que habían subido 0,2% en los 4 meses anteriores, cada uno. ¿Sí? Hay que decir que los economistas estaban esperando que la inflación subiera en 0,2% durante octubre, y un récord de 2,7% anual. Eso era lo que estaban esperando los economistas. Hay que decir que con esto, entonces, la inflación se está acercando más, ha mostrado resiliencia para llegar a el objetivo del Banco Central, que es del 2%. ¿Sí? Y particularmente la parte donde más está siendo difícil la inflación es en los precios de los alimentos. Hay que decir que los alimentos en los supermercados subieron en noviembre 0,5%, es decir, medio punto porcentual respecto de octubre, siendo el incremento mensual mayor o más grande desde enero del 2023. Y ahí es donde está el problema, específicamente en los alimentos. Hay que decir que la carne, por ejemplo, subió 3,1% y los huevos subieron 8%. Estamos hablando de cosas muy, 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 muy puntuales, ¿no? Y bueno, ahí tiene usted. Sin embargo, no se espera que esto vaya a evitar. De hecho,
la Reserva Federal ha confirmado básicamente que efectivamente la próxima semana, que es su reunión de política monetaria, la próxima semana, la última del año, efectivamente prácticamente ya cantó que va a recortar, como se esperaba, su tasa de interés en 1/4 de punto porcentual. Eso prácticamente está ya hecho. Sin embargo, la Reserva Federal sí dejó ver que no le queda claro qué va a suceder con esto mismo a partir de que el próximo año comience. Ahí sí ya no se comprometió ahí hacia nada. Ya dijo, que es la próxima semana, sí bajamos tasas de interés. Más adelante no sabemos. Ahí sí no sabemos. Bien. Bueno, rápidamente comentarle que la única manera, por lo visto, de hacerle competencia a Apple, sobre todo en el asunto de los anteojos o cascos de realidad virtual, es, pues, juntarse 2 contra 1, porque 1 contra 1 no se puede con Apple. De tal manera que Google y Samsung, 2 gigantes, un supergigante estadounidense que es Google, y Samsung, la coreana, se combinaron, se están juntando para hacerle frente a Apple en la carrera de en inglés se le llama wearable headsets, que son estos cascos con anteojos para la realidad virtual. ¿Sí? Y estas compañías van a presentar su producto conjunto para competir contra el Vision Pro, pero también contra el Meta Quest 3 de Meta. Se sabe que este aparato será empoderado con un nuevo sistema operativo de Android, y decir que este mercado hasta ahora ha sido dominado básicamente por Meta más que por Apple. El precio de este aparato, que supuestamente le va a hacer una buena competencia y que será presentado en algún momento del 2025, no vaya usted a pensar que es para esta Navidad, porque no alcanza, no ha sido anunciado el precio, pero sí se esperaría que Samsung y Google lo den por debajo de lo que cuesta el producto de Apple, que cuesta $3,500. El de Meta cuesta 500. Esa es otra cosa, pero el de Apple cuesta 3,500. Así es que, pues ahí está, gran expectativa para los pues gamers y los que les gustan este tipo de aparatos. Pero es tan formidable la competencia que se tienen que juntar 2 para jugar en este terreno. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta. Por muchas razones, yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur. ¿Qué es esto? Afuera es un hielo y aquí adentro está perfecto. Bienvenido al confort que solo tienen los que instalamos Prodex.
¿Cómo, Maritza? Pensé que solo era para el calor. Yo elegí Prodex porque es una solución completa. Confort térmico todo el año. Además de eso, duradero y certificado. Lo recomiendo a ojos cerrados. Siempre es un buen momento para aislar con Prodex. El único aislante duradero, certificado y de confort garantizado. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, hace tan solo unos cuantos días se anunció que en Estados Unidos liberó, puesto que llegó al término de su condena, a Fabio Ochoa, quien fuera en los años 80 y 90 uno de los narcotraficantes más encumbrados, más famosos de Colombia, nada menos que miembro del cártel de Medellín, por un tiempo, mucho tiempo, socio de Pablo Escobar Gaviria, nadie menos, y fue eventualmente aprehendido y entró a la cárcel, fue extraditado en Estados Unidos, entró a la cárcel con una condena de 30 años, y bueno, ya esta condena expiró. De hecho no fueron 30, fueron menos, seguramente fue por buen comportamiento y otra serie de recursos legales, pero el asunto es que este de los grandes nombres del narcotráfico de Colombia y también internacional fue liberado. Vamos a hablar de esto para que nos explique un poquito de qué se trata. Está con nosotros el abogado Francisco Bernate. Él es penalista, académico, investigador y experto en temas relacionados precisamente con lavado de activos y extinción de dominio, y actualmente es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Señor Bernate, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial. Realmente es un honor, es un gusto estar aquí en la cadena radial costarricense. Mi cariño, mi respeto para usted, para todo su equipo de trabajo y por supuesto a todo ese hermoso pueblo de Costa Rica. Un abrazo desde Colombia. Hablamos muy parecido, culturas muy parecidas. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por sus comentarios y gracias por aceptar la invitación. Señor Bernate, Fabio Ochoa, primero que nada, ¿va a ser deportado a Colombia, según la información que tengo? Pregunta, ¿en Colombia va a ser un hombre libre o se le va a arrestar de nuevo? Bueno, va a ser deportado por una sencilla razón, y es que no tiene una situación migratoria consolidada en los Estados Unidos. Ajá. Es probable que ni siquiera tenga pasaporte, porque con todo el tiempo que estuvo allá, dudo mucho que su situación migratoria sea la de un asilado o incluso la de un turista. Entonces, Claro. es un hecho que va a regresar a Colombia. Es importante que en la legislación colombiana, ese tiempo que él permanece en los Estados Unidos descuenta cualquier deuda que tuviese con la justicia colombiana. De manera que lo más previsible es que regrese a nuestro país deportado en cuestión de días, y una vez esté en Colombia será un hombre libre. Es decir, que se confirma que el Estado colombiano no tiene ninguna orden de aprehensión ni ningún requerimiento para Fabio Ochoa. No, ¿sabes? Esto tiene que ver con, tú ya lo decías, con toda la estructuración del cartel de Medellín. Y en los años 80, que es cuando Colombia da la lucha más fuerte contra el cartel, el arma que teníamos los colombianos se llamaba la extradición de nacionales al exterior. Recuerda que Pablo Escobar decía, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. En Colombia, tú no puedes ser extraditado cuando tienes una causa en nuestro país. Entonces, Colombia se cuidó mucho de no adelantar procesos en nuestro país para que ello no entorpeciera la extradición. Prueba de lo cual es que Pablo Escobar Gaviria, muerto en tal vez diciembre del año 93, murió sin tener requerimiento judicial alguno. Ya, interesante. Claro, en Colombia, pero sí los tenía en Estados Unidos. Por supuesto. Ya. ¿En qué condiciones llegará Fabio Ochoa a Colombia? Es más, déjame, se lo voy a preguntar directo. ¿Cómo sabemos que Fabio Ochoa ya no está involucrado más en narcotráfico? Porque
ha habido muchos casos de grandes capos, estoy pensando en México, Quintero, etcétera, que permanecieron décadas en la cárcel y que todavía siguieron siendo líderes de sus grupos criminales. La historia del cartel de Medellín nos demuestra que las personas que salieron extraditadas realmente con todo el tiempo que estuvieron por fuera, más los cambios en las dinámicas del narcotráfico, negocio que hoy tiene dos características muy diferentes. En primer lugar, ya no existe el cartel de Medellín o el cartel de Cali. El narcotráfico en Colombia hoy es controlado por organizaciones criminales que operan desde nuestro país, ya sean colombianas o mexicanas. Es decir, las estructuras de poder han variado. Y en tanto tiempo en los Estados Unidos es apenas previsible, pues que esta persona haya perdido su red de contactos y demás. Mira cómo, y te lo voy a mostrar. Colombia, uno de los libros más leídos hoy es este, Vida y muerte del cartel de Medellín, de otro gran narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, tal vez el primer capo extraditado, Carlos Leder, quien después de salir de los Estados Unidos se refugia en Alemania y míralo, hoy en día es un autor de uno de los grandes bestsellers que tenemos en nuestro país. Entonces las probabilidades de que eso haya ocurrido son mínimas porque las dinámicas han cambiado sustancialmente. Ya. ¿Usted cree o se sabe, hay información de que Fabio Ochoa fue alguien clave, importante para dar información, datos, etcétera, a las autoridades de Estados Unidos en su investigación en contra de los carteles de la droga? Todo lo contrario. Lo que se afirma en nuestro país es que el señor Ochoa no quiso nunca colaborar, ni delatar, ni aceptar, y por eso la condena tan prolongada que tuvo en los Estados Unidos. Ya. Fíjese que voy a hacer esta reflexión aquí mía con usted, pero no sé si usted quiera comentar, pero estoy reflexionando en este momento que usted me está diciendo cómo desapareció, murió el cártel de Medellín, lo mismo el cártel de Cali. Usted me parece bastante joven, pero yo que estoy un poco más grande que usted, yo me acuerdo en la década de los 80s, de los 90s, cómo estos carteles tenían dominado el espectro de el narcotráfico y la violencia, etcétera, etcétera. El triunfo de las autoridades sobre estos carteles, estamos en el 2024 y la pregunta es, ¿hay hoy en día menos narcotráfico y más seguridad en Colombia y alrededor del mundo? Bueno, creo que las apariencias engañan. Pues esa es la reflexión que estoy teniendo. Digo, aquí está un ejemplo de el avance del triunfo de las autoridades sobre grandes carteles y la pregunta es, ¿estamos mejor? Bueno, lo digo porque yo nací en los 70 y la generación de los 70 es la generación que vive en carne propia todo el fenómeno del terrorismo, del narcoterrorismo. Exacto. En Colombia se dispara a partir del año 1984, cuando en Bogotá es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Yo en ese momento estaba en el colegio y obviamente me acuerdo cuando eso pasó y del 84 más o menos hasta entrada a la segunda parte de los 90 es cuando está el narcoterrorismo a toda, bombas. Entonces nosotros crecimos con una cantidad de comportamientos tales como, y que incluso te lo digo, son taras que hoy tenemos. Nunca estar cerca a una ventana, porque pues si explota una bomba, la ventana es lo que mata a la gente, entonces tú siempre tomas distancia. El hecho de tratar de no ir a sitios públicos, sino que las fiestas son en las casas. Algo de lo que habla este grandísimo autor colombiano, Juan Gabriel Vázquez, en El ruido de las cosas al caer, que relata, que es un premio Alfaguara, es uno de estos grandes novelistas, que relata todos esos traumas que tenemos como generación. El cartel de Medellín fue derrotado militarmente y gracias a la extradición. Y podríamos decir que con la muerte de Pablo Emilio Escobar, o sea, primero está el cartel de Bogotá, liderado por José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, quien fue dado de baja por las autoridades en Tolú, en la costa caribe colombiana, en el año 1989. Pablo Escobar lidera el cartel de Cali, el de Medellín. Él es muerto en un operativo policial en diciembre del 93. Todos sus lugartenientes fueron o asesinados o encarcelados y algunos han recuperado la libertad y básicamente se han muerto de viejos. El cartel de Cali,
por el contrario, no fue derrotado militarmente, porque tuvo una incidencia muy importante en la política colombiana. Entonces, ahí fue un poco diferente y a través de la extradición se logró debilitar. Lo que ocurre es que a partir del año 98, cuando se presenta el fortalecimiento militar de los grupos terroristas, empezando por la FARC, mm, ellos asumen el negocio del narcotráfico. Y ahora que se ha producido el acuerdo de paz del 2017 con las FARC, lo que tenemos es una atomización del fenómeno criminal. Hoy tenemos centenares de organizaciones criminales delinquiendo por toda Colombia, entre las que hay grupos criminales mexicanos. Entonces, es una teoría clásica del derecho penal que enseña que el crimen es como una serpiente, donde tú puedes cortar la cabeza, pero lo que haces es generar 3 o 4 monstruos más. Y eso es lo que ha ocurrido en Colombia. Entonces, tal vez ya no tenemos esas grandes organizaciones criminales que eran un enemigo abierto del Estado, en el que todos nos sabíamos de memoria los nombres de sus cabecillas, sino miles de grupos narcotraficantes produciendo y exportando cocaína. Colombia hoy está peor que nunca en los índices de la producción y la exportación de cocaína. Entonces, la situación hoy es muchísimo peor. Interesante. Y claro, sí, y es cierto que ustedes los colombianos en particular vivieron esta situación, en particular con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, con todos los coches bomba y etcétera, y esos actos terroristas que hoy en día en particular ya no existen. Pero sin embargo, cuando existían esos terribles actos de terrorismo en Colombia, Latinoamérica en general era una zona mucho más segura que Colombia, definitivo. Hoy los colombianos ya no tienen esos coches bomba, ni esos bombazos, ni esas tipo de cosas, pero toda Latinoamérica se ha convertido también en un polvorín. Así es, así es. A pesar de, o sea, es que vamos a ver, en los 80 la bomba explotaba 2, 3 veces a la semana. Sí, sí, sí. Hoy ya no ocurre eso, pero eso no significa que 10, 15, 20 veces al año ocurra, tal vez no con la dimensión, pero sigue ocurriendo. En junio del 2017, un atentado terrorista es un explosivo el Día del Padre en un centro comercial en el baño de las mujeres, Sí, 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 sí. donde yo tengo el honor de representar a 11 familias que perdieron a sus seres queridos en una investigación que, bueno, no es que avance muy rápido, pero avanza. Entonces, los fenómenos delincuenciales han cambiado porque nuestro Estado también es mucho más fuerte. Digamos, las fuerzas militares de Colombia tienen una ventaja que no tiene ningún otro país de, por lo menos de México para abajo, y es el único ejército que está permanentemente en guerra. Entonces, eso es como un equipo de fútbol que está compitiendo todos los días. Pues obviamente nuestro ejército es mucho más fuerte y cada vez ha propinado más y más golpes, pero a pesar de eso, y nuestra justicia funciona relativamente bien. Entonces, a pesar de eso, las estructuras criminales siguen operando con fenómenos de criminalidad muy delicados, pero tienes toda la razón, somos un país un poco más seguro del que éramos en los años 80, sin duda. Claro. Y por último, una pregunta. ¿Nos pudieras comentar, de acuerdo a lo que se sabe de la experiencia de capos de narcotráfico tan importantes como un Fabio Ochoa, de qué viven, a qué se dedican, cómo es su vida post prisión? Mira que es bien raro, ¿sabes? Porque uno de los grandes lugartenientes, o sea, aquí tienes uno que es Carlos Leder, que es uno de los mafiosos más importantes de Colombia. Y hoy es un autor refugiado en Alemania, entiendo que con sus familiares, y un poco lo que él dice es que está viviendo al día, a pesar de haber sido un hombre muy rico, pues en Alemania hace cosas para tratar de vivir y vende libros. Otro de los grandes lugartenientes de Pablo Emilio Escobar Gaviria, de nombre, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero tiene el alias de Popeye, un Popeye, sí. asesino feroz. Estuvo preso y una vez salió de prisión, montó un negocio de turismo, esto es verdad, donde él ofrecía visitar los lugares donde se había producido el actuar criminal de Pablo Escobar. Y vivía de eso y de ser un tuitero incendiario. Murió por una enfermedad. Pero digamos que eso sí es importante que lo sepas, porque muchas personas nos están oyendo y más muchos hermanos de Costa Rica
que quieren venir a visitar a Colombia. En Colombia existe la mala práctica de que en los lugares turísticos te venden de pronto una camiseta con la cédula de Pablo Escobar, en fin, todo tipo de parafernalia alusiva a un asesino. Eso claramente resiente a la población colombiana. Puede que sea gracioso, puede que sea chistoso, pero nos ofende. Entonces muchas de estas personas viven del recuerdo de su actuar criminal. Ahora, la familia Ochoa, pues igual tiene todo tipo de negocios y todo tipo de situaciones. No creo que él vaya a pasar hambre en nuestro país. ¿Y el dinero de la familia Ochoa es bien habido en general? Bueno, la historia dice que hay una combinación. Hay familiares que sí pudieron justificar sus recursos, hay otros que no. Esto tiene un amplísimo espectro criminal donde hay de todo. Pero no se te haga raro que sea un tuitero o que se Mm. dedique a escribir libros o a hacer turismo. Digamos que en nuestro país, pues eso no tiene nada de raro, que este tipo de criminales se inserten en la vida nacional. De hecho, Popeye era una persona que tenía bastantes seguidores y que en la política actuaba y tenía mucha gente que lo seguía. No, nada de raro que hubiese apoyado campañas políticas y demás. Nuestro país tiene esas complejidades y es Claro. que esto es importante. Tanto Pablo Emilio Escobar Gaviria como José Gonzalo Rodríguez Gacha, es bien ambivalente la percepción del colombiano respecto de ellos. Muchos de nosotros que fuimos víctimas de esa violencia, lo resentimos, lo repudiamos, todo esto. Pero también en Colombia hay quienes ven en esos delincuentes una especie de Robin Hood. Mm. Ten cuidado con eso, porque Claro. ellos construyeron barrios, canchas de fútbol, sacaron de la miseria a muchas personas. Entonces, en algún sector de la población colombiana existe esa idea de que son mártires de la justicia. Claro, cierto, muy cierto. Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición de hablar con nosotros, Francisco. Gracias. Por favor, una feliz Navidad, un feliz año, un próspero año, que no sea la última vez que nos encontremos. Supongo que en Costa Rica es igual que en Colombia, que ahora que se aproxima diciembre es un tiempo de vacaciones. Aquí Sí, sí, sí. la semana entrante ya muere el año y vuelve hasta febrero. Entonces, qué bueno recomendarles a mis amigos costarricenses el libro de Carlos Leder y sobre todo el ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. Con esos dos van a tener una buena compañía en estas festividades. Muchísimas gracias, mi respeto y mi cariño te saludo. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta la próxima entonces. Y bueno, siendo viernes, vamos a cambiar de tono completamente para cerrar la semana. Vamos a hablar de bienestar alternativo y el segmento de Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes 13. Un viernes para iniciar un fin de semana de introspección, de análisis, de ver qué pasó en positivo durante este 2024. Es un día después de un portal 12-12 jugando a ver opciones y ver que tenemos tremenda energía para poder analizar nuestras vidas con coherencia, que ha sido este año en positivo en cuanto a enseñanzas. 2024 fue un año que nos invitaron a ver nuestras sombras, fue un año que nos incomodaron, que pasamos dolores, desafíos, pruebas de pérdidas, cambios, desapegos, en donde no nos sentimos bien, pero que maduramos, evolucionamos. Y también tuvimos momentos de mucha alegría, de mucha reflexión, de mucha energía para salir adelante y darnos cuenta de las herramientas, de lo que habíamos cambiado, de lo que habíamos soltado, de lo que habíamos dejado atrás. 2024 fue un año número 8, porque 2024 es la sumatoria de 2 más 2, 4 más 4, 8. Representaba el infinito, el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, representaba el equilibrio entre la energía masculina y femenina, representaba el equilibrio entre el aquí y el ahora. 2024 fue un año de mucho aprendizaje, de adaptaciones, de soltar, de fluir, de cambiar. Pero primero teníamos que ver nuestros patrones repetitivos de padre y madre, ver qué estábamos eligiendo desde el victimismo y darnos cuenta qué tan co-creadores podríamos ser. Así que cuando estés pensando en cómo va a ser
el 2025. Ya sabes que cuando inicia un nuevo año hay muchas interrogantes que nos asaltan. No sabemos qué ocurrirá a nivel laboral, económico, sentimental, familiar. Pero está bien no saberlo. Nos encargamos a veces de vivir tanto en el pasado y tanto pensando en el futuro que nos olvidamos de vivir el presente. Según astrólogos, el 2025, con la llegada de Plutón a la energía Acuario, Plutón es como en el colectivo representa como el dios del inframundo, morir para renacer, y Acuario representa la libertad. Acuario en el colectivo representa la energía de lo nuevo, de la novedad, de innovar, de la tecnología, de las comunicaciones, de nuevas formas de comunicarnos con nosotros mismos. Así que 2025, que representa el número 9 en año, el 9 es un número tremendamente expansivo, es un número que nos invita a visibilizarnos de una forma diferente, a cambiar esas verdades absolutas para crear una nueva verdad en nosotros. En trabajo y finanzas, a nivel profesional, el 2025 pues nos permite pensar en formas nuevas de progresar desde el reconocimiento de nuestras fuentes y recursos creativos. Va a ser muy importante la creatividad, el pensar en soluciones y no conflictos. El planeta Júpiter y Saturno, que son regentes de la expansión, van a estar creando disciplina para alinearnos de manera favorable para impulsar nuestro éxito. Así que cada vez que sientas que te están incomodando, que estás perdiendo un puesto, que te están sacando de un lugar, que perdiste una sociedad, un negocio, no te des por vencido. Es perfecto, es parte del proceso y del aprendizaje para crear algo nuevo, algo mucho mejor. Siempre que nos sucede algo terrible, viene algo mejor, aunque a veces no lo visibilicemos, no nos demos cuenta de eso. Sin embargo, va a ser un periodo que vamos a necesitar ser prudentes en las finanzas, manejar adecuadamente los recursos, entendiendo que nosotros somos seres abundantes y prósperos y que no tenemos que tenerle miedo a la escasez. Tenemos al revés que recordar que tenemos que dejar de sentir miedo. El miedo es una energía de la oscuridad, el miedo nos paraliza, el miedo nos victimiza y venimos a crear una nueva realidad, una nueva humanidad desde el amor, desde la alegría, desde la conciencia del estar presentes sin tener miedo. En el amor y relaciones, el 2025 promete ser un año de mayor conexión, de conexiones profundas, de ser más intensos emocionalmente, pero equilibradamente, ya que Venus, el planeta del amor y de las relaciones, en conjunto con Marte, que es pasión, deseo, se encontrarán en posiciones convenientemente para permitirnos tener comienzos, acuerdos, ver una nueva forma de relacionarnos desde el amor y no desde el ego, estar dispuestos a trabajar en comunicación. Llevamos tantos años en separarnos, en dividirnos, en juzgarnos, en criticarnos, que este va a ser un año de muchas recompensas en el amor, especialmente en el amor propio, en honrarnos, en reconocernos, en valorarnos, en aceptarnos, en que somos seres humanos y que no tenemos que ser perfectos ni esclavos, que venimos a ser felices, amorosos, a cambiar nuestra realidad con el pensamiento, con plena atención de manera presente. Y en salud y bienestar, 2025 será un ciclo que dará importancia al equilibrio, al autocuidado. Cada vez vamos a ser más conscientes de comer más saludablemente, de hidratarnos bien, de respirar. La respiración es un mecanismo tremendamente sanador de descodificación de miedo a conexión, a plena presencia, aceptación física, emocional, espiritual. Será conveniente practicar ejercicios, de conectarnos desde el amor con las personas, de tener sanos equilibrios, sanos límites. Y también 2025 será un año de muchas oportunidades y desafíos. Los eclipses del 2025 traerán cambios significativos a nuestras vidas. Esto nos invitará a tener una apertura mental, a cambiar nuestras narrativas, a cambiar las formas de ver las cosas. Y si logramos descubrir nuevos caminos, crecimiento y realización personal, va a ser un año extraordinario. Este año hay que ponerle, el que viene, 2025, hay que tener alerta a elegir nuestros pensamientos desde la más alta vibración en positivo, a confiar en nuestra intuición, en nuestros dones, en la conexión a la fuente y aprovechar las energías que fluyen desde el universo. El universo nos está dando la oportunidad de ser una mejor humanidad, de ser mucho más resilientes, mucho más coherentes, mucho más amorosos. Con esto
quiero invitarlos a que den gracias por todo lo que ha sido este 2024, que piensen en la cantidad de personas que los han acompañado, que los han ayudado, y que este fin de semana honren sus vidas, agradezcan para que al cerrar este año con mente positiva reciban el 2025 totalmente llenos de amor. Los abrazo y los dejo en esta tarea de reflexión y de canalización de ser mejores personas desde el amor y no desde el ego. Feliz fin de semana. Gracias, Mafa Moya, gracias por este segmento de Bienestar Alternativo. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafa Moya. Mafa como María Fernanda, Moya con Y, Mafa Moya, @Mafa Moya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla